dicen, Dios les bendiga. Soy el pastor Miguel Iacielo y aquí estoy para compartir con todos ustedes, con mis hermanos. Soy el pastor de la Iglesia Visión Nueva y quisiera compartir en este día domingo un mensaje de Dios. Y la verdad que preparar este mensaje no fue muy fácil. ¿Cómo podría decirles? No son de los mensajes que yo considero al menos más populares. No son de aquellos mensajes que a lo mejor entusiasman demasiado, aunque creo que son de los más poderosos. Quiero compartir una enseñanza y hemos puesto varios títulos. A mí me cuesta bastante poner títulos, pero hemos puesto varios títulos acerca de enseñanzas y aprendizajes de Jesús y hemos dado varios temas acerca de esto. Pero hoy no sé si tomarlo de esta manera, pero sí quiero tomar una enseñanza o quizás mi perspectiva acerca de una enseñanza de la voluntad de Dios, de lo que es hacer la voluntad de Dios. Quizás no sea el mensaje, como dije al principio, más evangelístico que pueda haber. Quizás no sea el mensaje que cautive y diga, wow, yo quiero eso que el pastor está diciendo. Y digo quizás solamente, espero equivocarme, pero es necesario que esto sea dicho así, que sea expresado, que sea enseñado, que sea transmitido. Siempre suelo decir en mis enseñanzas, en mi compartir cotidiano con las personas a las que me ha tocado hablarles, predicarles o pastorearles, que la Biblia, no existen dos Biblias, no existe una Biblia para obedecer y otra para desobedecer, no existen dos mensajes, existe uno. He compartido y creo que también por este canal diciendo que una de las razones por las que yo hace muchos años atrás me convertí al Evangelio no es porque sea la iglesia evangélica o considere que sea la mejor, la más correcta, la única que tiene la verdad, pero considero que es la que más se aproxima a las verdades bíblicas, a lo que la palabra estipula y establece. Y expresar un mensaje solo desde la óptica del pensamiento me parece un tanto mezquino para las riquezas que Dios tiene y para poder llegar a hacer la voluntad de Dios. Así que quisiera que compartiéramos algunos textos en este tiempo que tenemos de grabación, de expresar la palabra, en la que podamos entender o al menos llegar de una forma más certera y exacta a saber cómo vivir la voluntad de Dios. En esta semana estábamos trabajando aquí en la iglesia, en el salón donde estamos emitiendo ahora esta grabación. Acá tenemos el comedor y funciona lunes, miércoles y viernes por la tarde-noche. Y un grupo de hermanos de buena voluntad y con gran gozo vienen a servir. Y entre ellos hay varios jóvenes, ¿vio? Y estábamos en esta semana trabajando y comenzamos a hablar de esto con los jóvenes, con estos jóvenes, dos o tres que estábamos aquí, los demás hermanos, mientras preparamos los alimentos. Y yo les decía esto que creo en mi simpleza, quizás la simpleza a veces parezca muy tosca, muy de poco contenido, pero entiendo que Dios es simple, es sencillo, que el mensaje de Dios no es para buscarle tantas vueltas, sino para tomarle el rumbo correcto de una forma simple y sencilla. Y les decía, miren, hay dos formas de establecer o saber básicamente la voluntad de Dios. Una de ellas es como dice la Escritura. La palabra, la Escritura, es la profecía más certera que hay. Si usted quiere saber si algo es la voluntad de Dios, vaya a la palabra. Y la palabra le va a poder decir si está establecido o no. Entonces, en una explicación sencilla con estos chicos, estas chicas y chicos que estábamos aquí, yo le decía, la Biblia sería como si fuera la jurisprudencia que tenemos en la ley natural. Usted vio que en nuestro mundo, en nuestra sociedad, las cosas están escritas en las leyes establecidas, en el Código Civil, en la Constitución y demás, pero también está en la jurisprudencia, es decir, cuando algún juez dictó una ley o dictó una sentencia y esa sentencia está escrita, se toma como referencia que eso es lo válido para otros casos similares. ¿Por qué digo esto? Porque en la palabra tenemos de alguna manera una ley escrita o lo que fueren los mandamientos, los preceptos y mandamientos, como dijo Jesús, que yo les prescribo hoy, que yo les enseño hoy, también establecidos por Moisés. Pero también están aquellas cosas que no están contempladas en un 100%
en estos mandamientos y preceptos, sino que están establecidas como enseñanzas. Y yo le llamo a esto de una forma quizás un poco rápida, una jurisprudencia espiritual. Enseñanzas de Pablo, de Pedro, de Juan, recomendaciones apostólicas, podría decirse, enseñanzas apostólicas y proféticas, algunas a través de los siervos de Dios que están registrados en la palabra y que nos indican cómo conducirnos en ciertas situaciones. Quiero que entendamos algo antes de seguir avanzando con esto. Y me detuve, me quedé pensando en esto y meditando en este mensaje. Y este mensaje no es para decir, esto es porque hay alguna situación u otra. Esto no es para una situación específica. Esto es porque puedo ver en este tiempo que estamos transcurriendo, que se nos hace por nuestras costumbres muy difícil mantenernos en esa voluntad de Dios completa. Debido al hecho que no nos congregamos, no estamos en un ámbito en donde estamos todos juntos, no tenemos tiempo de hacer estudios bíblicos, no tenemos tiempo de estar en una administración grupal acerca de la presencia de Dios y de la palabra que nos ministre. Y es verdad que esto nos va de alguna manera como alejando, enfriando. Y ¿sabe una cosa? Donde no se establece el gobierno de Dios espiritual, no estoy hablando del gobierno de una iglesia ni la idea de una religión, sino el gobierno de Dios, el que viene por la expresión de la palabra y todo lo demás, pasa como esa cosa que está escrita en la palabra, ese pasaje, esa parábola escrita en la palabra, que dice que cuando una casa está ordenada pero está vacía, viene ese demonio que se fue, busca otro más y entra y la habita. Y no estoy diciendo con esto que nos vamos a endemoniar. Lo que estoy diciendo es que este es un concepto, un principio de cómo funciona la cosa en el mundo espiritual. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que he visto que sucede? Comenzamos a gobernar nuestra casa, nuestra mente, nuestra vida, por lo que sabemos, por lo que pensamos, por lo que consideramos que es mejor. Y no es que le esté hablando a gente que tiene principios malos. Creo que los principios de vida cristiana que tienen aquellos que han conocido a Jesús de una u otra manera en el cristianismo, estos principios prevalecen siempre. Y esto nos lleva a que no pasemos a ser personas extremadamente desordenadas. Pero sí, pasamos a ser personas que nos movemos por lo que nos parece mejor. Y no siempre lo que nos parece mejor es la voluntad de Dios. A ver si he podido expresarme bien y hacia allí quiero llevar este mensaje de la voluntad de Dios. Hacia allí quiero llevarlo porque cada vez considero más correcto este pensamiento que ha venido a mi vida y quizás sea un pensamiento que vaya paralelo a otro, pero no sea exactamente igual. ¿Y en qué me quiero referir? Hablamos mucho en estos últimos años de paternidad, de orfandad, ¿verdad? De hecho, yo pertenezco a un ministerio de paternidad, como es el Ministerio Pan de Vida, y considero en los apóstoles de Pan de Vida hombres y mujeres que ejercen una paternidad genuina, correcta, y estoy de acuerdo en ello, no estoy en contra nada, pertenezco y vivo feliz de esto. Pero entiendo que, además de reconocer y de tener un padre espiritual, reconozco al leer la palabra que más importante es encontrar hijos y cuidarlos, ya que cada uno de los apóstoles cuando expresa diferentes contenidos, principios de cartas, Juan, Pedro, Pablo cuando escribe sus cartas, Santiago y el mismo Jesús expresa la palabra hijos, hijitos, hijos queridos. Esto habla de más que de un reconocimiento que es bueno y es bueno tenerlo hacia lo que sería un padre espiritual. Habla de ser personas que cuidemos a nuestros hijos. Encuentro a esta altura de mi vida que es mucho más importante para mí ser un buen padre y cuidar a mis hijos y a mis hijitos en un sentido no de pequeñez, sino de amor, que de reconocer a un padre o ser reconocido como un padre en una forma cuasi religiosa. Entonces, es en este sentido
que quiero enseñar o transmitir esto que ha puesto el Espíritu Santo en mi corazón acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para que, hijitos queridos, les hablo específicamente a aquello que Dios me ha puesto como hijos, no solo aquellos 5 hijos que engendramos con mi esposa, sino todos aquellos hijos espirituales de una casa de paternidad como es Visión Nueva. Un lugar donde podamos decirle a las personas, te quiero como un hijo, no de una forma, como diríamos, romántica, ¿vio? No de una forma donde solo expresamos algo que conmueve sentimientos, sino de una forma real, porque encuentro en la palabra que cada vez que los apóstoles les hablaban como hijitos, era reconociendo un amor verdadero, que buscaba que cada uno de estos hijitos no se desviara, encontrara el camino correcto, fuera direccionado de forma correcta. Igual que ejerce un padre, como dije, soy papá de 5 hijos, y siempre tuve la ocupación y la preocupación de que mis hijos tomaran las decisiones mejores para su vida. Cuando eran chicos, cuando eran adolescentes y aún hoy que son adultos y tienen decisiones propias, celebro las decisiones que toman, pero también me preocupo para que sus decisiones sean las correctas. Es en este sentido que quiero hablar acerca de la voluntad de Dios. Y quiero que me acompañe al libro de Romanos. ¿Sabe? Hoy mi esposa se reía porque cuando venía para aquí, para la iglesia, a expresar este mensaje, venía con 2 Biblias. Tengo una Biblia, fue mi primera Biblia, la primera que tuve cuando conocí al Señor. Y es una de esas Biblias que se obligan hermanos en las iglesias, ¿vio? Yo iba a una iglesia y de pronto no tenía Biblia, comencé a asistir a una iglesia pequeña. Y un día mi pastor me dice, ¿vos todavía no tenés Biblia? No, no tengo Biblia. Tenía una Biblia de la religión apostólica católica. Y me dice, toma, acá hay una Biblia. A ver, acá siempre se dejan Biblia. Y fuimos, había un rincón, había una caja, había Biblia. Y sacó una Biblia y me la dio. Fue mi primera Biblia. Con una particularidad, me enriqueció mucho esta Biblia. Con los años fui viendo que tiene quizás algunos defectos teológicos. ¿Vio? Cuando uno empieza a aprender mucho, se complica mucho también. Y es una Biblia de esas, Dios habla hoy en lenguaje popular, de las primeras. Entonces cada vez que tomo esta Biblia, cada vez que comparto esta Biblia, aunque después me enamoré de la versión Reina Valera, porque es una versión, me parece, con un contenido retórico correcto, con una expresión más, pareciera más verdadera, digo. No soy un estudioso de la Biblia para poder expresar esto con exactitud. Pero encuentro en esta versión popular, entonces mi esposa me decía que hoy vas a compartir tanto, hoy quiero compartir de esta versión, luego vamos a compartir también de la versión 1960. Pero porque esta palabra expresada en la Dios habla hoy, versión popular, es una palabra, una forma de expresión que nos habla en forma directa. Encuentro en ella que no tenemos que expresar o hacernos los que entendemos o tratar de comprender si vosotros o ustedes o nosotros y ellos, o sois o no sois. O términos de un castellano que hoy no usamos y por ahí no lo logramos descifrar si es para nosotros que nos habla esto. Así que voy a compartir de esta Biblia, Dios habla hoy, un pasaje que está en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2. Y dice así: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. En la otra versión, para que conozcáis la verdadera voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que lleguéis a ser, y así lo va expresando en las diferentes versiones. Pero aquí encuentro que lo principal que tenemos, y espero el Espíritu Santo me ayude a ministrar esto a su corazón,
y de su corazón pueda subir a su entendimiento. Para que de su entendimiento pueda llegar a haber una transformación. ¿Sabe? Cuando Jesús enseñaba, en una ocasión, me hago un paréntesis pequeño y lo digo así como de memoria, parafraseando a Jesús. En una ocasión le vinieron y le dijeron, mirá lo que están haciendo tus discípulos, están comiendo con las manos sucias y no están cumpliendo con una serie de requisitos religiosos que tenemos establecidos por nuestros padres y bla, bla, bla. Y Jesús le dijo, no lo que entra en el hombre contamina al hombre, sino lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Y voy a ir un poquito más allá y lo voy a asociar con esto. Y por eso le pido al Espíritu Santo que ministre en nuestro corazón, para que nuestro corazón sea ministrado nuestro entendimiento. Y de allí cambiemos las formas de pensar. ¿Sabe? Encuentro en este tiempo a muchas personas que asisten a iglesias cristianas. Y por muchos años. Y son de iglesias cristianas, pero no han cambiado su manera de pensar. Han tomado una religión muy buena. Han reconocido a Jesús. Han dicho, acá estoy, Jesús es lo máximo. Pero cambiar la manera de pensar significa cambiar lo que yo pienso y comenzar a hacer lo que Dios dice que debo hacer. Y comenzar a hacer la voluntad de Dios, que es agradable, es perfecta. Voy a leer nuevamente. No vivas ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Cuando Jesús predicaba conviértanse. ¿Saben? En una época de mi vida, instalaba GNC en los primeros tiempos, en los años 90, y en ese momento se expresaba mucho esta palabra conversión, porque era nuevo lo del gas en los autos. Entonces se convertía el auto de nafta a gas. Había una conversión, ya no se usaba la nafta, se usaba el gas. No se podían usar los dos juntos. De hecho, a pesar de que ha avanzado mucho la tecnología y los diseños e inventos industriales y demás, todavía se hace muy difícil en ciertos vehículos que deben usar los dos combustibles sí o sí, como son los vehículos a gasoil. Y se han inventado muchas formas y nunca han dado un resultado excelente, porque es muy difícil que un vehículo, un motor, una máquina de este tipo funcione con dos combustibles, o uno o el otro. Es muy difícil. Cuando usted tiene un auto que anda a gas y anda a nafta, debe convertirlo para el gas o para la nafta. No puede ir al medio. Si va al medio, le falla. Esto se lo digo como mecánico, ¿vio? Si le falla su auto es porque está pasando los dos combustibles. Y creo, tomando una comparación muy burda quizás, que nuestra máquina, nuestra vida, no puede ser gobernada de dos formas. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una forma de que comencemos a hacer la voluntad de Dios de forma plena, completa. Y yo le decía, volviendo a la enseñanza que compartía con los chicos aquí, le decía, mira, hay dos formas básicas. Una es la que está en la Escritura. La jurisprudencia la tenemos en la Escritura, en los mandamientos explícitos, pero también en las enseñanzas, que no están explícitas, pero que Pablo o Pedro o el apóstol que escriba te está sugiriendo, te está diciendo, mira, por ejemplo, Pablo cuando habla acerca del casamiento, y le habla seguramente a los jóvenes o a las personas jóvenes que él discipuló y ganó para Cristo y le predicó el Evangelio. Y ojo que estoy hablando de Pablo, que dice que cuando se presentaba en un lugar lo hacía con prodigios, maravillas, milagros. Había una manifestación sobrenatural de Dios, pero luego les enseñaba. Y fíjese que le dice, miren, lo mejor que pueden hacer, y Pablo ahí hace una salvedad en esta enseñanza, a ver si los jóvenes se tenían que casar o no, porque seguramente habría habido en aquel momento jóvenes o muchachos o señoritas que querían decir, yo quiero entregarle mi vida a Cristo y no me voy a casar, y Pablo les dice, mejor les sería, digo yo, no el Señor, quedarse como estáis o como están, o sea, solteros, pero si no tiene esta capacidad, cásese, es mejor que se case antes de andarse quemando. O sea, digo por ejemplo nomás, indicaciones que no son mandamientos,
pero que fijan una jurisprudencia. Les dice, por ejemplo, no se unan con yugo desigual. ¿Por qué se lo está diciendo? No es un mandamiento, no es una ley. Quizás, como no es una ley, pudiera haber excepciones. Pero te está recomendando algo, te está diciendo la palabra, recomendaciones para que puedas hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque entonces, para terminar la idea, hay dos formas sencillas que yo interpreto para hacerlo fácil. Uno es lo que está escrito en la palabra. Y si no está escrito en la palabra, yo les decía los otros días a los jóvenes, si pongamos un ejemplo, de pronto viene una moda o una forma, qué sé yo, veo que va cambiando, en la cual dice que deberíamos caminar todos patas para arriba, con las manos, porque hay una corriente que dice que esto sería lo mejor y tener, no sé, reuniones todos patas para arriba. Entonces yo me pongo a orar y a buscar a ver si Dios me revela si esto es o no es. Y de pronto encuentro una jurisprudencia, una palabra que me dice que Dios es lumbrera a mis pies. Entonces digo, no, si Dios es a mi camino está en el suelo, los pies van para abajo. Defino inmediatamente, no con un mandamiento, sino con una palabra escrita, que da referencia a mi caso. Entonces dejo hecho fuera ese pensamiento o este parecer que no es de Dios. Así de sencillo. Pero si no estuviera establecido en la palabra, entonces está la otra, que es la del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Entonces me pongo a buscar a Dios. Me pongo a orar. ¿Sabes? Cuando yo me convertí, doy gracias a Dios que tuve un pastor y mentor que era muy sencillo para expresar. Quizás de él tomé gran parte de mi carácter para enseñar o para transmitir. Dice, mira, muy sencillo. Cuando es la voluntad de Dios, este era más sencillo que yo. Cuando es la voluntad de Dios, vos te pones a orar. Y si vos te pones a orar y es de Dios, Dios te va a poner más ganas para que sea como vos estás orando o estás pidiendo o deseando. Más si no es la voluntad de Dios, Dios te va a quitar las ganas y te va a quitar los motivos y te va a quitar el entusiasmo y cuando vos querrás orar no oraste más y te olvidaste lo que era. Porque el Espíritu Santo es poderoso y te guía a toda verdad. Y si Él te guía para lo correcto. Sencillo, ¿no? Ahora en esta sencillez, hay un cierto riesgo. Y yo lo hablaba con los chicos los otros días. Y es el riesgo que a lo mejor podríamos definir como el riesgo pentecostal. En esto le vamos a dar la derecha a los bautistas. ¿Vio? En esto le vamos a decir, ustedes están mejor en esto. Porque no corren este riesgo. El riesgo de que la revelación esté por encima de la revelación en la palabra. La revelación que sentí, que vi, que esperé, que experimenté, esté por encima de lo que la palabra dice. Y ahí se arma un conflicto. Y Dios no es un Dios de conflicto. Dios no es un Dios de medias tintas. No es un Dios de grises. Y no estoy diciendo que con esto que Dios, a pesar de que la Biblia dice es un Dios severo, pero en toda misericordia. No estoy diciendo que con esto Dios te aparte y te dice, vos ya está. No, por favor. Dios vino para salvar al mundo, no para condenar al mundo. Pero sus apóstoles y todos los siervos que predican su palabra deben hacerlo, tratando que se salven y evitando que se pierdan. Y en esto implica, no hay grises, mi amor. Está lo que Dios dice por encima de lo que vos pensás. Por eso Pablo les recomienda, les dice a los romanos, siempre que hablo del libro de Romanos, les suelo decir lo mismo. Cuando Pablo le escribe a los romanos, le está escribiendo a una sociedad en aquel momento elevada, una sociedad intelectual, con muchos recursos, con mucho conocimiento. En Roma se conjugaban todas las civilizaciones, la judía, la griega, la celta, la germánica, todo se conjugaba. Entonces tenían un conocimiento jugoso de todo. No nos olvidemos que Roma en ese momento había conquistado reinos y naciones y sus diferentes culturas. Entonces el romano era alguien que en ese momento estaba fuerte, era una sociedad fuerte, dominante, con mucho conocimiento. Y siempre digo que es una similitud con lo que somos hoy. Hoy, a pesar de que no somos dominantes en un sentido de gobernar o dominar a otros pueblos y naciones, la globalización nos ha llevado a tener mucho conocimiento a casi todos. Usted hable Google y lo que no sabe, Google se lo dice. Entonces hasta el más ignorante pasa a ser sabio. Esto es un problema para los médicos, los abogados, los mecánicos, los profesionales en algo. Porque viene y dice, no, mira, yo leí que tiene que ser así. Tenemos información, conocimiento. Más Dios le está diciendo lo mismo que le dijo a estos romanos.
cambien su manera de pensar para que puedan hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que es agradable, que es perfecta, que es grata, que es linda, que es buena. Quiero que aprendamos en lo posible a esto. Y luego voy a llegar a una parte que tiene quizás un poco más de power, para que entendamos que esto no es solamente una cuestión de religiosa de hacer lo que Dios dice, sino para que podamos dimensionar aquello que dejamos de tener cuando comenzamos a vivir con nuestro pensamiento. Voy a seguir con otra escritura, libro de Gálatas. A ver si lo encontramos en esta vieja Biblia, más rápido que en la otra más nueva. Esta es una Biblia de esas que hay que tratarla como a mí, ¿vio? Con mucho cariño, ya estamos viejitos, vamos despacito, no rompamos las hojas. Libro de Gálatas, capítulo 3. Y tengo aquí agendado algunos versículos. Capítulo 3 del verso 1, vamos a leer algunos. ¿Sabe? En la versión Reina Valera esto es muy conocido porque dice Gálatas insensatos. Y claro, nosotros cuando escuchamos la palabra insensatos, por ahí decimos, yo no fui nunca eso. Yo nunca fui un insensato. Puede haber sido tonto, sonso, bobo, no sé, las palabras que usamos. Insensato no. A mí nunca me dijeron insensato. Y por ahí la dejamos como que yo nunca fui eso. Y quizás en esta versión popular, y popular de las viejas, porque hay unas más nuevas que estuve comparando y dicen otras cosas más directas. Pero en esta versión del lenguaje nuestro, pero bastante antiguo ya, porque no es una versión de ahora, dice, capítulo 3, verso 1, Gálatas, duros para entender, ¿quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Solo quiero que me contesten a esta pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley o por aceptar el mensaje de la fe? ¿Son tan duros para entender que habiendo comenzado por el Espíritu quieren ahora terminar con algo puramente humano? ¿Tantas buenas experiencias para nada? Y tiene puntos suspensivos. Dice, imposible que hayan sido para nada. Cuando Dios les da su Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿por qué lo hace? No en virtud del cumplimiento de la ley, sino por aceptar el mensaje de la fe. Pudiéramos detenernos bastante tiempo desmenuzando esta palabra, pero voy a tratar de centrarme en dos conceptos básicos, o tres a lo sumo. Le dice, Gálatas duros de entender, y en el otro, Gálatas insensatos, o sea, personas que les cuesta entender. Personas que, como siempre suelo decir y mencionar, y lo repito, que no les había predicado el pastor Miguel Yacielo, quien les habla, que a duras penas puede expresar algunos textos de la palabra, y quizás a alguno por allí, cuando le oró, se le fue el dolorcito de muela, por unas horas encima, después le volvió. Sino que les estaba predicando este Pablo que manifestaba el poder de Dios, aunque doy gracias a Dios, que en el ministerio, aquí en Visión Nueva, Dios ha hecho muchos milagros. Y muchos de los que me están escuchando han recibido el poderoso milagro de Dios en sus vidas, de maneras diferentes. ¿Saben? Estos días estaba allí recibiendo a la gente que venía a buscar su vianda y escuchaba a dos mujeres que conversaban allí mientras esperaban su turno, porque ahora hay que hacer cola y hay que estar cuidando, vio que las distancias, 1,5 metros. Entonces estaba allí controlando un poco eso, que estuvieran respetando la distancia y hablando con ellos. Y una mujer le decía a la otra, aquí está la pastora. Y un día la pastora fue a orar al sanatorio, a la clínica, creo que al neonatal, a la cama del lado donde yo estaba. Y justo cuando yo estaba ahí, la vi a ella.
yo estaba justo por tener creo que dijo gemelos, mellizos, y ella se arrimó a mí y yo reconocí que era de la iglesia que estaba cerca de mi casa, porque la señora esta es vecina nuestra, y dice, y ella se arrimó a mí, oró por mí, y bueno, y contaba su milagro, lo que Dios había hecho en su vida. Y yo decía, bueno, Señor, al menos hemos venido a un lugar, a una tierra donde hace 11 años que estamos, y si bien hemos hablado mucho, no solo ha sido hablar, sino que también ha habido manifestación de Dios. Y este es un respaldo, de alguna manera, de que Dios está en la cosa. Pero volviendo a la enseñanza, digo, estoy hablando quizás a los hermanos de Visión Nueva, aquellas personas que son o han sido alguna vez de esta congregación, o aquellas personas que de una u otra manera, en diferentes tiempos de su vida, han recibido el mensaje y han recibido el milagro de Dios. Y si bien acá está haciendo una referencia a la ley, lo que está diciendo en la ley no es que está en contra de los mandamientos, sino porque muchas veces se interpreta esto. Pero la interpretación correcta de esto está hablando el apóstol, es decir, ustedes están recibiendo lo que han recibido de Dios y viviendo lo que tienen que vivir en Dios. Por la fe, por el Espíritu, por lo que Dios dice en su palabra, o por los preceptos, por los mandamientos, porque cuando se refería a ley se refería a todas aquellas cuestiones religiosas que acomodaron, ayornaron los religiosos de aquel momento, los fariseos, los publicanos, el pueblo judío que había acomodado la ley, que estaba en un sentido correcto, los mandamientos, para transformarlos en pensamiento de lo que consideraban que era correcto y mejor, para acomodarlo a sus deseos naturales, a lo que pensamos como naturalmente nos parece mejor. Entonces, les está diciendo, ustedes son tan duros de entender. Y mire, usa una palabra muy fuerte en esta traducción. Dice, ¿quién los embrujó? ¿Quién les cambió el entendimiento? Esto que tenemos como interior, no sé cómo usted le quiera llamar, pensamiento, inteligencia, no sé, esta cabeza se llena de cosas que no son las correctas, cuando lo correcto no es lo que domina, no es lo que está llenándolo todo. Y aquí el apóstol les dice, Gálatas, hijos míos, porque más adelante lo menciona como hijitos, ustedes han recibido a Dios por la fe. Y la fe te lleva a creer todo lo que Dios dice. La fe es aquello que te lleva a decir, wow, yo creo en eso ciegamente. Yo creo en Jesús ciegamente. Porque necesito un milagro y Él lo hizo. Ah, wow, ya recibí el milagro, ya no quiero más. Ahora es como yo quiero. Entonces comienzo a hacer lo que a mí me parece. Comienzo a hacer lo que yo considero correcto. Comienzo a decir, yo soy buena persona. Esto es algo que usamos mucho hoy en día en la sociedad en general. Yo soy buena persona, no le hago daño a nadie. Y es verdad. Yo les decía a estos jóvenes con los que conversaba en esta semana, es verdad, este pensamiento, no, pero dale para adelante, si lo que vos estás pensando está bien. Al final vos sos bueno, correcto, no le hace daño a nadie. Mirá con tu decisión, al contrario, hasta parece mejor. Hasta parece que con esto ayudas a otro y son más misericordiosos que lo que dice la Biblia. Y es verdad, no le haces daño a nadie, te lo haces vos mismo. Porque esto te aparta de la voluntad de Dios. Esto te lleva a vivir una vida sin todo el contenido de Dios y de pronto una vida religiosa. Miren, acompáñenme ahí un poquito más. Gálatas 4, 19. Sigue hablándole el apóstol Pablo. Y dice así, este es un pasaje muy conocido. Dice, hijos míos, y en la otra versión dice, hijitos míos, otra vez sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. ¿Sabe? Siempre comprendí de alguna manera lo que era el trabajo pastoral porque desde muy temprana edad en el Evangelio, apenas me convertí, siempre trabajé al lado de los pastores. En aquel momento mi pastor era mi cuñado y por una relación familiar estaba muy ligado a él. Y vi mucho sufrimiento en sus vidas
por los hijitos. Mucho sufrimiento, muchos dolores. Claro que cuando yo lo veía desde lejos, no en carne propia, los comprendía. Pero lo comprendía como cuando vos recibís a un amigo y decís, ¿cómo andás, hermano? ¿Cómo andás vos, querido? Y vos no sabés cómo estoy con un dolor de hígado, de vesícula, qué sé yo. Sí, te entiendo. Pero en realidad vos no lo estás sufriendo, ¿lo entendés? En ese momento diste vuelta la cabeza, te fuiste para tu casa, el otro para la de él, y ya está, no te dolió. Comprendiste, sí, comprendés que estás sufriendo. Pobrecito, mirá, está con la vesícula, lo tiene que operar. Unos cólicos terribles. ¿Vio? Y lo comprendemos. ¿Cómo andás, hermano? Con el ciático, la miseria. Y te comprendo, sí, sí, es fuerte. Y alguno más atrevido hasta se anima a orarle, pero si no, les recomiendo un Aptron. Y ya está, pero vos te diste vuelta y ya está, ya le diste el Aptron o le diste la oración. No es tu problema, podríamos decir. No lo sufriste el dolor, lo comprendiste. Y hoy, después de 11 años de pastorado, puedo entender lo que esto significa. Por eso digo que más que ser un padre en términos de título, podría decirlo así, o de reconocimiento hacia otros, quiero ser el que reconoce hijos. Quiero hablarle a los hijos. Hijitos míos, verdaderamente sufro por cada uno de ustedes dolores. Claro que estos dolores no son como el ciático, el cólico intestinal o hepático o renal, o la jaqueca o la migraña o el dolor de muela. No es de ese tipo de dolores. Son de los dolores que, si bien siempre he sido una persona, digo esto en broma, pero pareciera que las bromas son a veces, o los dichos populares son reales, ¿no? Usted me está viendo ahora que soy una persona que veo por acá es medio blanco-gris, por acá es medio blanco-gris, por ahí creo que casi todo es blanco, casi ya. Pero hace 11 años atrás, si bien tengo algunas canas de los 18 años, hace 11 años atrás peinaba pelo oscuro. Hoy no solamente no peino pelo oscuro, sino peino poco ya. Porque se me han crecido las canas, me han sacado, como dicen en el dicho popular, canas verdes. Los dolores, los sufrimientos, por formar a cada uno de ustedes. Y dije al principio, esto quizás no sea el mensaje más popular, quizás no sea el mensaje que más gusta, pero es el mensaje que me asegura que cada uno de mis hijos, así como mis hijos en lo natural, puedan tomar decisiones correctas. Hacer la voluntad de Dios. Y que esa voluntad de Dios los lleve a ser personas bendecidas todo el camino de esta vida. Como dijo también, hablándole a sus hijos, el apóstol dijo, deseo que seas bendecido y que prosperes, así como prospera tu alma. Claro, yo podría hablarle de la prosperidad y profetizarle que va a tener su mejor auto, y de hecho lo profetizo y lo digo. Y lo deseo, que tenga su mejor casa, su mejor estándar de vida, los mejores hijos, la mejor salud. De hecho, oro para que eso sea en cada uno de los hijos de Dios, de los hijos de esta casa. Pero deseo que sean prosperados, así como prospera su alma. Porque si usted tiene los bolsillos llenos de dinero, si usted tiene aún la salud de hierro que necesita para enfrentar la vida, y no hace la voluntad de Dios, su tesoro es efímero. En cualquier momento se desvanece. Y aunque esto parezca duro, lo he visto en muchas ocasiones. En muchos contemporáneos que caminaron y caminan cerca mío. En muchos hijos que no he podido contener como hubiera querido. Y ¿sabe una cosa? No soy de los que piensan esos que se equivocaron, sino que sufro dolores de parto, diciendo, Señor, ¿por qué no me diste la sabiduría necesaria para que ninguno se perdiese? Y tomo la culpa de esto o la responsabilidad de esto. Y yo no quiero cargar con ello. Yo quiero que cada uno de ustedes puedan ser verdaderamente gente que sea prosperada en la voluntad de Dios, que pueda caminar días felices, días plenos,
en la voluntad de Dios. Y sé que para esto debemos cambiar nuestra manera de pensar. Debemos dejar de ser como es el resto. Todos lo hacen. ¿Qué tiene de malo? No le hago mal a nadie. Y arrancamos de esta manera hojas de la Biblia. Hojas de la Biblia, hojas de la Biblia. ¿Sabe una cosa? No le hace mal a nadie en muchas de estas ocasiones. Se lo hace usted. Es muy triste. Y no lo digo con un tono quizás para nada de satisfacción, sino que verdaderamente es muy triste mirar hacia un lado u otro en el transcurso de esta vida y ver personas que van quedando en el camino y no tener forma de tomarles la mano para que esa mano los saque de la situación que pudieran estar. Hoy quiero decirte, si estás escuchando por este medio, que quizás estoy entrando en tu casa después de mucho tiempo. Quiero decirte que la mano de Dios sigue extendida, mi mano sigue extendida para poder direccionar a hijos a la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios, y para ponerle una frutilla al postre, esta voluntad de Dios es algo maravilloso. Mire, hay una palabra que me encanta, quizás pudiera decirme enloquece. A ver si en esta versión está como en la otra. Primer libro de Corintios. Si no, voy a usar la otra Biblia para que no me digan que la traiga al vicio. A ver. Primer libro de Corintios, capítulo 1. Me encanta esto. Verso 18. En adelante. Hacer la voluntad de Dios te lleva a una posición espiritual diferente. Aquellos que han vivido la voluntad de Dios, que viven la voluntad de Dios, pueden experimentar cosas que el mundo no experimenta. ¿Saben? Podemos parecer, me río porque antes de venir para aquí hablaba con mi esposa y le digo, vamos a fundar algo que todavía no circula por Argentina, vamos a ser los puritanos. Y a veces esta forma sonsa de decir los puritanos, aquellos que parecen extremistas en el cumplimiento de las Escrituras, y que no somos eso, ni mucho menos, ni mucho más. Cuando algo está muy mal o no está tan bien, aún el más esquivo de este tipo de vida, de hacer la voluntad de Dios, viene y dice, che, ¿podés orar por tal cosa? Mirá, che, está mi viejo enfermo, ¿podés orar por él? Che, mirá, yo creo en Dios, todo, pero vos podés orar para qué. ¿Por qué? Porque cuando usted experimenta y vive en la voluntad de Dios, tiene acceso a los tesoros de Dios. Y mire lo que dice, esto es maravilloso. 1 Corintios capítulo 1, verso 18, escribe el apóstol Pablo y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Voy de vuelta para hacerlo más claro. Es difícil salir de una versión y entrar a la otra, en mi cabeza están grabadas las dos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Sabe? Cuando leí esta parte, dije, pucha, me parece que estamos viviendo algo así, ¿no? Los gobernantes no saben para dónde disparar, hoy toman una decisión, mañana no saben si es correcta. En Córdoba tenemos los médicos que toman decisiones, de pronto quisieron ayudar a un montón de abuelos que estaban con este virus, COVID-19, y hoy tenemos un hospital cerrado porque se contagiaron todos, y hombres sabios, médicos, directores, gente que sabe. Más allá de que no sé si fueron negligentes, hicieron las cosas bien o mal, no saben qué hicieron. Los ministros toman una decisión, el otro día toman otra. Solo les recuerdo una. Al principio de esta pandemia decían que no había que usar tapaboca ni barbijo. Hoy es obligatorio. Para que se dé una cuenta de que ¿dónde está la sabiduría?
Claro, existe, no la negamos, pero ¿dónde está cuando lo único que te puede salvar es el poder de Dios? Y por eso digo que esto es una maravilla. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agrada a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y podría seguir leyéndolo todo y me encanta este mensaje. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más poderoso que lo fuerte de los hombres. Básicamente, lo que te estoy diciendo, hacer la voluntad de Dios te convierte en un loquito lleno de poder. Insensato para otros, tonto para el mundo, tropiezo para los religiosos. Porque no estoy hablando de religión, estoy hablando de hacer la voluntad de Dios. No lo que me dicen que debería ser, sino lo que Dios dice, lo que Dios establece en su palabra. Hijitos míos, deseo de todo corazón que puedan ejercitar y vivir plenamente la voluntad de Dios en sus vidas para que puedan participar de este poder y de esta sabiduría de Dios. Saben, cada día que trabajamos aquí, los hermanos que vienen a trabajar, e incluyo a aquellos que desde sus hogares están orando y aportando para esta causa que hoy llevamos adelante, que es el comedor en forma abierta, no como antes, solo para niños. Le damos gracias a Dios porque nos permite poner las manos en el arado, en sus labranzas. Y esto nos permite. Esto nos lleva y nos da la posibilidad de poder estar en el poder de Dios. Y claro, cuando la sabiduría no alcanza, cuando lo que me parece no es, cuando todo lo que pensé que era lo mejor sin someterlo a la voluntad de Dios de forma correcta, yendo a escudriñar, a buscar, a encontrar una respuesta en las Escrituras, o en la revelación del Espíritu Santo que fuera de acuerdo a las Escrituras y tomo mis propias decisiones. Y le está hablando un hombre adulto que ha tomado muchas veces decisiones de las que se ha tenido que arrepentir y ha tenido que repensar y ha tenido que retroceder, y que muchas de mis decisiones que no iban de acuerdo a lo que la palabra decía, pero empecinadamente las tomé porque consideré que era lo mejor, retrasaron mi tiempo en el camino de Dios. Les estoy hablando desde experiencias vividas, les estoy hablando desde una plataforma de autoridad espiritual para esto. No les estoy hablando desde alguien que solo hizo todo perfecto, para nada. Me equivoqué muchas veces oré e intercedí neciamente, sin el entendimiento de la palabra, sin encontrar la voluntad de Dios escrita. Y fui arrastrado por una revelación equívoca que nada tenía que ver con el Espíritu Santo. Y me llevó a tomar decisiones incorrectas. Y quizás esto suele decir mi hijo mayor: papi, esas cosas no se dicen, son sincericidio, te suicidas en público. No me interesa si esto sirve para salvarlos a ustedes, ya que el apóstol Pablo escribe en la palabra y dice: porque miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Les estoy hablando de una posición en la que somos iguales, en la que quiero decirle: hijitos, ustedes son igual que yo, pero mi misión es decirles: hagan la voluntad de Dios. Hagan lo que Dios dice, cueste lo que cueste, búsquenlo porque será el mejor camino. Que nunca tengan que pararse como este apóstol o como este hombre que les está hablando a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pudiera Dios, a través de este mensaje, llevarles a una conciencia sana de hacer la voluntad de Dios, a una oración correcta y a una lectura de la palabra,
para ser enriquecido conforme a lo que Dios dice y no acomodado conforme a lo que yo quiero y deseo. Es mi deseo de todo corazón decirles, Dios les bendiga y les guíe y puedan hacer la voluntad de Dios y participar del poder de Dios, de la locura de la predicación, para que muchos alcancen salvación. Les amo y les bendigo en el nombre de Jesús. Amén.